Perfecto. Al final, si se tiene alguna pregunta, la pueden formular sin ningún inconveniente cuando yo concluya. Vámonos entonces a entender un poco los orígenes del enfoque STEAM. Bueno, primero hay que entender lo siguiente. Nosotros en la didáctica, no importa si usted está en educación inicial, primaria o secundaria o superior, en la didáctica nosotros tenemos tres herramientas principales: las técnicas, los métodos y las estrategias. Dentro de los métodos, las técnicas son más de 1000, los métodos son solo 9, ¿ya? Y las estrategias son también varios cientos. Pero métodos de enseñanza-aprendizaje en educación solamente hay 9. ¿Correcto? Uno de esos métodos es el método de investigación-acción. ¿Ya? El método de aprendizaje por investigación-acción. Y la vanguardia del método de aprendizaje por investigación-acción es el método STEAM. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, el método STEAM, colegas, no se vayan a confundir, no es el método por proyectos. ¿Correcto? ¿Ya? Un proyecto es otra cosa. El método STEAM es el método de investigación-acción. ¿Cuál es la finalidad del método STEAM? Muy sencillo. La finalidad del método STEAM es formar científicos, ¿ya? Desarrollar habilidades de investigación científica en todo el sistema educativo, porque el enfoque STEAM o método STEAM de investigación-acción es un método que se aplica incluso hasta el posgrado. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, el método STEAM no se aplica solo en inicial, primaria o secundaria. Se aplica incluso en la formación universitaria y hasta en el posgrado. Maestrías, incluso doctorados, incluso postdoctorados. ¿Correcto? Entonces, el enfoque STEAM o método STEAM, las dos formas son correctas. El método STEAM es uno de los 9 métodos que hay en el planeta, ¿no? Pertenece al campo del método de investigación-acción y la finalidad que tiene es la formación de habilidades y competencias científicas. ¿Ya? Es el método dentro de todos los que existen, el más especializado en poder desarrollar habilidades para que podamos tener más científicos en nuestros países y por lo tanto se pueda desarrollar muchísimo más nuestra economía. Veamos sus orígenes brevemente. Los antecedentes del enfoque se encuentran en el método de aprendizaje globalizado. Este método desaparece en las asignaturas. ¿Ya? El desarrollo de STEAM se remonta a la ley Morrill de 1862, que creó las universidades de concesión de tierra. Fueron universidades ya en donde se les daban extensiones de tierra para que puedan aprender mejor en las ciencias agrícolas. Posteriormente se da en esta ley una extensión hacia programas de ingeniería y la formación STEAM se expandió más allá de la educación y comenzó a penetrar la fuerza laboral. Hoy en día también hablamos de fuerza laboral STEAM, que está representada por todas las carreras que tienen relación con ciencia y tecnología, ingeniería y matemática. ¿Cómo se desarrolló el enfoque STEAM? Bueno, en el año 2001, este es un método sumamente reciente, en el año 2001, la National Science Foundation, la NSF, en Estados Unidos, creó el acrónimo SMET. Antes no se llamaba STEAM, ahora se llama STEAM, pero antes era SMET, para reflejar los estándares en ciencia, matemática, ingeniería y tecnología. Bueno, Judith Ramaley fue la directora de Educación y Recursos Humanos de la NSF y ella es la que cambia el acrónimo de SMET a STEAM. En ese mismo año, ya hacia el 2001, la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, encabezó la adquisición de subvenciones públicas y privadas para apoyar la educación STEAM. Quiere decir que esta gobernadora empezó a buscar el presupuesto público, pero también que diferentes empresas privadas aporten presupuesto
para formar docentes STEAM. Bueno, después de Arizona, 6 estados más en Estados Unidos siguieron el ejemplo y obtuvieron fondos para garantizar que todos los estudiantes se graduaran, ¿sí?, en la escuela secundaria con competencias básicas en ciencias, ¿ya? Las llamadas competencias básicas en ciencias. Hacia el 2009, el presidente Obama estableció la iniciativa Educar para Innovar, que se centra en el STEAM. La iniciativa incluyó la preparación de 100,000 maestros STEAM. Quiere decir que en este momento, apenas ha terminado Obama, ya habían 100,000 profesores en Estados Unidos que se estaban preparando. Y hoy usted pasa a ser parte de esa élite, de esos poquísimos profesores en el planeta que van a certificarse en STEAM. En el año 2015, la Ley de Educación STEAM agregó informática al plan de estudio. Y entre el año 2000 y 2020 se puede afirmar que los trabajos STEAM han crecido 6 veces la tasa de ocupación. Quiere decir que este método está directamente relacionado también con la industria, con todas las profesiones STEAM y las carreras STEAM, las profesiones STEAM, todas las ingenierías han crecido 6 veces, 600% en un periodo de 20 años. Veamos algunos fundamentos del enfoque STEAM. Bueno, algunos fundamentos políticos del Departamento de Educación de los Estados Unidos establecen que hoy el Departamento de Educación de Estados Unidos organizará la conferencia nacional en coordinación, sí, y esa conferencia nacional se va a llamar You Belong in STEAM, tú perteneces a STEAM, en Washington, D.C., como una iniciativa clave para la administración Biden-Harris. Quiere decir que en este momento el presidente Biden también en Washington está encabezando la política del Departamento de Estados Unidos para continuar la formación STEAM. La iniciativa Raise the Bar aumenta la valla. STEAM Excellent for All Students, excelencia STEAM para todos los estudiantes, está diseñada para fortalecer la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en todo el país. Asimismo, esta nueva iniciativa de la administración Biden-Harris ayudará a implementar y escalar la educación STEAM equitativa y de alta calidad para todos los estudiantes, desde el pre-K, ¿sí?, desde prácticamente educación inicial hasta la educación superior, independientemente del origen, para garantizar su preparación profesional y competitividad global en el siglo XXI. Las experiencias STEAM, ¿sí?, están disponibles en una variedad de entornos por parte de escuelas y organizaciones comunitarias como una forma de fomentar la fuerza laboral STEAM diversa. En el informe de 2012, Educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática, Introducción, la educación STEAM se definió como enseñanza y aprendizaje en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Por lo general incluye actividades educativas en todos los niveles de grado, desde el preescolar hasta el postdoctorado, tanto en entornos formales, por ejemplo aulas, como informales, por ejemplo programas extracurriculares. Las profesiones STEAM. Del año 2000 al año 2010, el crecimiento de los trabajos STEAM en los Estados Unidos fue 3 veces mayor a la tasa de crecimiento de los trabajos no STEAM. Les presentamos siempre algunas cifras para que ustedes incrementen como docentes la conciencia de la importancia económica que tienen los aprendizajes. Muchas veces los docentes están trabajando lectoescritura con los niños
operaciones básicas, matemática, ciencias naturales, español, ciencias sociales. Pero el mayor error que se ha cometido en la carrera profesional docente ha sido aislar a los docentes de la data económica, volviendo a los docentes profesionales completamente ciegos para con respecto a los datos macroeconómicos que reflejan la situación del desarrollo de la economía de nuestros países. Así, tenemos docentes muy especialistas en matemática, pero que no tienen la más mínima idea de cuál es el PIB per cápita en su respectivo país. Correcto. Por eso es que para ser un especialista en el método STEAM, yo tengo como docente, tengo que manejar la data, la información objetiva, científica, que revela que este método no solo es importante para nuestros estudiantes, sino que este método es importantísimo para el desarrollo de nuestros países. Entonces, del año 2000 al año 2010, el crecimiento de los trabajos STEAM en Estados Unidos ha sido 3 veces mayor, ¿sí? 3 veces mayor que la tasa de crecimiento de los trabajos no STEAM. Quiere decir que en 10 años ha crecido 300%. Si vemos nosotros la cifra en el gráfico, dice Projected Percentage Increases in STEAM Jobs, es decir, el porcentaje proyectado de incremento de los trabajos STEAM del 2010 al 20. ¿Ya? Todas las ocupaciones han crecido 14, pero por ejemplo, las profesiones biomédicas, las ingenierías biomédicas han crecido 62%. Como pueden observar, la profesión de matemáticos ha crecido, analistas de computación, de sistemas de computación, 22%, desarrolladores de sistemas de software, 32%, científicos médicos, ahí están los biólogos, químicos, laboratoristas, ha crecido 36%, y los ingenieros biomédicos han crecido 62%. Como pueden observar entonces, enseñarle a un niño a usar el método STEAM, a aprender con el método STEAM, va a permitir que ese niño tenga mayores oportunidades a la hora de elegir su carrera, a la hora de elegir su profesión. Y al elegir una profesión ligada a STEAM, va a tener mayor futuro de acuerdo a la data y de acuerdo a las cifras. Continuamos entonces con la cifra. Un grupo de trabajo de representantes de agencias y oficinas gubernamentales de Estados Unidos ha identificado ya 96 ocupaciones STEAM. Es decir, ya estamos hablando, cuando yo formo al niño con el método STEAM, ese niño va a poder trabajar, elegir 96 profesiones distintas. Y esto es muy interesante porque muchas criaturas terminan la secundaria y están perdidas. No saben si les gustan las letras, si les gustan las ciencias. No saben si ya tienen una carrera en mente, si ya tienen una profesión en mente. Y lo interesante del método STEAM es que los hace vivir como profesionales de las carreras STEAM desde el primer momento, ¿no? Entonces, el mayor crecimiento, más rápido, the fastest growing, ¿ya? Son los siguientes. El mayor crecimiento, por ejemplo, está en este momento en desarrolladores de página web que están ganando más o menos al año $64,000, ha crecido 26,6%. ¿Ya? Especialistas en soporte de computadora, 12,8%.
Técnicos en petróleo, geológicos en petróleo, 11,8%. Técnicos en ingenierías medioambientales, 10%. Aquí pueden ver cómo todas estas profesiones STEAM están aumentando considerablemente. Pero hay un detalle muy interesante que estas profesiones STEAM están revelando, que los trabajos STEAM están necesitando mucho menos tiempo de preparación que un grado de bachiller o un grado de licenciatura. ¿Ya? Eso es lo que se está demostrando. Por ejemplo, hay un país muy interesante aquí en Hispanoamérica donde hay un instituto que me contrató hace unos meses para desarrollar su modelo educativo. Y ahí, por ejemplo, dan un curso de Data Analytics, ¿ya? De 80 horas. Y al estudiarlo solo con 80 horas, los 5 mejores ya estaban pedidos por los bancos. Ya estaban pedidos por el sistema financiero. Imagínense ustedes tener empleo en un banco solamente con 80 horas de estudio. Entonces, lo que está revelando las profesiones STEAM es que en el futuro las licenciaturas van a ser mucho más cortas. Vamos a hablar ya no de grados, sino que vamos a hablar de nanodegrees, ¿ya? Nanogrados. Ya no vamos a hablar de maestrías, vamos a hablar de micromasters. ¿Me dejo entender? Entonces, la tendencia mundial es precisamente que las certificaciones se están haciendo cada vez más cortas, pero más especializadas. Más especializadas y más cortas, más modulares. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Continuemos entonces con otro de los fundamentos. Las profesiones STEAM continúan siendo las mejores pagadas en el mundo desarrollado. Claro, muchos profesores me han dicho, pero nuestros jóvenes no viven en un mundo desarrollado. Sí, pero perfectamente pueden trabajar desde su casa, pueden realizar teletrabajo porque el teletrabajo se está disparando en el mundo. Y lo ha impulsado mucho más la pandemia del COVID. Y actualmente nosotros estamos encontrando en muchos países casos de jóvenes que están trabajando para compañías canadienses, alemanas, españolas, norteamericanas, australianas, desde su casa sin salir de sus propios países. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, parece que se ha diseñado muy mal en las universidades el radio de acción de las carreras, porque hoy el profesional, sobre todo de estas profesiones STEAM, puede trabajar en cualquier país perfectamente a través del mecanismo del teletrabajo. Bueno, ¿qué ha pasado? Miren. Highest paying STEAM occupations. Las profesiones STEAM mejor pagadas. El ingeniero petrolero. Acuérdense que en STEAM la E es de ingeniería. ¿Ya? Luego yo les voy a explicar al final las tres principales preguntas que siempre hacen sobre STEAM. ¿Ya? Entonces tenemos que dentro de las profesiones STEAM, por ejemplo, uno de los ingenieros que mejor gana en el mundo es el ingeniero petrolero, está más o menos sobre $147,000 al año. Divídanlo entre 12. $138,000 al año, el ingeniero o gerente de ingeniería y arquitectura. $136,000 al año, los gerentes de ciencias naturales. La misma cantidad, los managers o gerentes de sistemas de computación e información. Los físicos, $117,000 al año. Todas las profesiones STEAM, en promedio, $85,000. Mientras que el resto de profesiones tan solo llegan a $47,000. Entonces, es muy importante que ustedes, como futuros especialistas STEAM, entiendan la relación, la ligazón que hay entre educación, empleo, desarrollo económico. Como les decía, el peor error que se ha cometido
es enseñar y formar docentes al margen de la economía. Docentes que están trabajando, centrándose en contenidos y que pierden de vista cuáles son las verdaderas profesiones que tienen futuro y por ende cuáles son las habilidades que deberíamos estar formando en nuestros países. Continuamos entonces con las cifras. Este cuadro es uno de los más importantes del Instituto McKinsey, porque ahora este cuadro nos habla de las habilidades versus los ingresos, ¿ya? Y en la horizontal abajo están los quintiles, ¿ya? Para los que no saben qué cosa es un quintil, es cuando nosotros agarramos la población, agarramos toda la población de un país y la dividimos en grupos de ingresos. Entonces se le llama primer quintil a los que tienen mayores ingresos, 20 puntos debajo, el segundo quintil, 20 puntos debajo, el tercer quintil, 20 puntos debajo el cuarto, 20 puntos debajo el quinto quintil. ¿Correcto? Entonces, las personas que ganan menos están dentro del quinto quintil. Cogemos a toda la población en función de su sueldo y la dividimos entre 5. Y ahí obtenemos 5 grupos, o sea, 5 quintiles. Bueno, ¿qué creen ustedes que se ha encontrado? Que las personas que ganan menos, ven acá el mayor porcentaje de la barra en negro a la izquierda, 50% de personas que ganan menos, el 50%, está trabajando en ocupaciones físicas o manuales. ¿Ya? Ocupaciones físicas o manuales. Miren qué interesante el dato. Quiere decir que las personas que ganan menos trabajan más de manera física. Mientras que en el otro extremo, las personas que ganan más bajan sus trabajos físicos de 50 a tan solo 4%. Mientras que las habilidades tecnológicas, ¿sí?, las trabajan el 26% de ese grupo de personas, las habilidades sociales, emocionales, el 39%, y las habilidades de alto nivel cognitivo, 25%. Por ejemplo, resolución de problemas o pensamiento crítico. Entonces, como pueden ver, si nosotros analizamos la distribución de los sueldos, del salario, lo que observamos es que en todas las profesiones donde ganan menos, se está haciendo un trabajo manual. Mientras que en las profesiones donde se gana más, en los grupos de la población donde se gana más, se está haciendo un trabajo más bien de tipo tecnológico, ¿ya?, de habilidades socioemocionales o de habilidades cognitivas de orden superior. Este cuadro del Instituto McKinsey es contundente, ¿no? Y la gran mayoría de profesores enseña 10 años, 20 años, 30 años y no se da cuenta del impacto que tiene la lectoescritura. La lectoescritura sería una habilidad cognitiva básica, ni siquiera es avanzada. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, si nosotros observamos dónde hay mayor cantidad de profesiones STEAM y dónde están trabajando los profesores con mayor incidencia en el método STEAM, hemos seleccionado a 3 países y los hemos hecho correr en el gráfico. Acá pueden ver 3 países: Corea del Sur, Chile y Perú. Vámonos a 1960. En 1960, Corea, Chile y Perú tenían casi el mismo PIB per cápita. ¿Ya? El PIB per cápita significa la cantidad de dinero que se está teniendo en promedio entre todos los habitantes de un país.
Entonces, ¿qué pasa? Hacia 1960 el PIB per cápita estaba dentro de... Corea del Sur estaba debajo de los $100, Perú $100, Chile $150. Pero del 60 al 2000 pasan 40 años, más hasta el 14, prácticamente 54, 55 años. ¿Qué pasa con Corea? El ingreso per cápita de Corea se dispara. El del Perú se mantiene 50 años después y el del Chile duplica al Perú. Entonces el Perú apenas tiene un per cápita de $7.000, los chilenos tienen 10.000, 12.000 y los coreanos tienen ahora un per cápita de prácticamente $40.000. Como pueden observar, la preparación de los niños con el método STEAM impulsa la economía. En la actualidad, la mejor decisión que podría tomar un ministro de Educación sería formar a todos los docentes en el método STEAM en un año, preparar todos los materiales, todas las sesiones de aprendizaje, los instrumentos de evaluación, y para que en el año 2024-25 todas las áreas empiecen y todos los niveles educativos empiecen a trabajar con el método STEAM. El STEAM contribuye, colegas, a cerrar la brecha de los sexos en ciencia y tecnología. Como ustedes saben, las mujeres no eligen mucho las carreras de ciencia y tecnología. ¿Ya? Estoy hablando de la brecha de sexos, no estoy hablando de la brecha de género, porque se malutiliza la palabra, la categoría género. El género es otra cosa. Ya el género tiene que ver con la sexualidad de cada quien. Y ese no es un problema de orden público. La discriminación por sexo sí es un problema de orden público. ¿Correcto? Entonces, la brecha de los sexos existe, ¿por qué? Porque las mujeres no eligen muchas carreras de ciencias. Entonces tenemos más hombres científicos que mujeres científicas. Entonces, cuando le enseñamos desde una etapa temprana a las niñas y a los niños a trabajar juntos ciencia y tecnología, esa brecha se va cerrando. Ahora, otra de las ventajas y los fundamentos de STEAM consiste en que STEAM verdaderamente va a desarrollar la curiosidad de los niños. Hace que el niño, ¿por qué? Porque el niño va a elegir un problema que a él le interesa. El docente no le da el problema. La criatura va a elegir el problema. Entonces realmente lo elige porque está interesado en ello. No es un contenido enlatado que yo le voy a dar. Entonces la curiosidad innata del ser humano es fundamental, importantísima para que el niño pueda aprender lo que realmente es de su interés. Y por otro lado es de alta autenticidad porque su aprendizaje, él aprende haciendo, por eso es investigación-acción. Él aprende haciendo. ¿Ya? Y al aprender haciendo en un entorno real, aprende con mayor autenticidad. ¿Correcto? Ahora, otro de los fundamentos importantes que se ha encontrado es que el STEAM desarrolla habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque el niño tiene que narrar, contar, escribir. Tiene que escribir, tiene que narrar, tiene que describir, tiene que explicar. Es decir, usa todos los diferentes tipos textuales, formales, para él poder comunicarse de manera escrita y también de manera oral. Entonces desarrolla plenamente la habilidad comunicativa. El niño tiene que revisar diferentes fuentes y por lo tanto también tiene que aprender a comprender lo que está leyendo. También desarrolla habilidades matemáticas porque en STEAM se tiene que usar estadísticas, se tiene que usar gráficos para poder representar el comportamiento de los datos.
Habilidades tecnológicas, porque le permite aprender cómo puede aplicar los principios de la ciencia. Y habilidades científicas, porque él puede realizar una investigación científica. Artísticas, porque también puede usar diferentes grafías, tipografías, colores, formas para representar sus ideas y graficar su aprendizaje, por ejemplo, en su cuaderno de laboratorio. Y también habilidades sociales, porque la investigación también puede hacerse de manera también grupal o en equipo. STEAM rompe con la impermeabilidad curricular que afecta a estudiantes y docentes. Así es. Normalmente los docentes están trabajando las áreas completamente separadas y ese es un tremendo error. Ya es anacrónico, obsoleto tener planes de estudio con áreas separadas, en donde el día lunes, las 2 primeras horas lenguaje, español, las dos horas siguientes matemáticas, 2 horas siguientes sociales, 2 horas siguientes naturales, y así sigue toda la semana. Entonces el niño está aprendiendo a interpretar la realidad de manera separada, fraccionada, parcelada, y no puede integrar las diferentes habilidades a la hora de estudiar la realidad. Y STEAM lo que hace es romper esa impermeabilidad curricular, haciendo que los niños puedan aprender un problema integrando las áreas. Y también esos planes de estudio le hacen un daño terrible a los docentes porque los hacen programar una serie de contenidos que no guardan relación. Entonces, si yo en 2 horas voy a trabajar matemática, ¿qué relación tienen mis unidades de matemática con las horas de español? Ninguna. Y eso genera que el docente se centre en el contenido y no en relacionar habilidades, ¿no? Y en la secundaria es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque en secundaria adoran, tienen tótems. Cada uno tiene un tótem ahí en el colegio de su respectiva área, ¿no? Los de matemática adoran la matemática, los de sociales adoran su historia, su conciencia histórica, los de naturales adoran, los de física, química, biología adoran sus respectivas ciencias, las de español adoran la gramática, y lo que tenemos nosotros es una colección de islas curriculares. Y eso le ha hecho tremendo daño al docente, porque lo ha hecho pensar en especialidades. Y al pensar en especialidades, él jamás va a poder interpretar la realidad de una manera adecuada. No puede interpretar la realidad de manera integral y jamás le podrá enseñar a pensar de manera integral la realidad a los estudiantes. Finalmente, el STEAM hace que el currículo sea más eficiente y la inversión en educación más rentable. Porque si nosotros formamos científicos desde pequeños, entonces tendremos más profesionales en las carreras STEAM, y al tener más profesionales en las carreras STEAM, entonces podremos ingresar en mejores condiciones a una economía del conocimiento. Y la economía del conocimiento, colegas, para los que están escuchando por primera vez qué cosa es una economía del conocimiento, la economía del conocimiento consiste en que nosotros vamos a vender conocimiento, no vamos a seguir vendiendo materia prima. ¿Me dejo entender? Nuestros países son subdesarrollados porque son el patio desde donde se extrae y se vende la materia prima barata. Entonces de nuestros países sale el hierro, sale el petróleo, sale el cobre, salen todos los metales y nos regresan esos metales en automóviles. ¿No se han puesto ustedes a preguntar por qué nosotros no hay una sola computadora del tercer mundo? ¿Por qué no hay una sola fábrica de chips? ¿Por qué no tenemos nosotros una sola fábrica de autos? ¿Por qué somos incapaces de poder fabricar un solo motor? Todo eso no es casualidad, porque nosotros tenemos un modelo exportador de materias primas. Lo que vendemos es mineral, lo que vendemos es producto agrícola, sin procesar, sin valor agregado. No producimos software, no producimos ingenieros, no estamos produciendo profesionales STEAM. Y eso hay que producirlo
desde la base, desde la educación básica. Finalmente, les presentamos por primera vez en Hispanoamérica las 12 fases del enfoque STEAM de acuerdo a la National Association of Science Teachers de los Estados Unidos de Norteamérica. El enfoque STEAM tiene, o método STEAM, tiene un total de 12 fases. ¿Ya? Tiene un total de 12 fases. ¿Correcto? En la fase 1 le enseñamos al niño, ojo que yo uso la palabra niño, pero usted puede trabajar en secundaria, en técnica o en la superior, en maestría o en doctorado. El STEAM es un método de enseñanza y por ende se puede aplicar en cualquier nivel educativo. Es por eso que hago extensiva la invitación a que se inscriban los docentes que están en las universidades para ver si por primera vez aprenden a enseñar profesionalmente algo. Certifíquense en STEAM para que puedan desarrollar investigadores, competencias investigadoras en la universidad. Muy bien, entonces en STEAM tenemos, en la fase 1 le vamos a enseñar al estudiante a delimitar su problema. 2, luego lo diseña, luego busca antecedentes, luego construye sus hipótesis, luego hace su primera propuesta, luego desarrolla su cuaderno de laboratorio, elige su estadística, produce sus gráficos, los interpreta, configura su investigación, redacta su primer artículo científico y finalmente presenta su proyecto STEAM con todos los resultados. Entonces, colegas, un profesional de la educación certificado en el método STEAM no se puede saltear estas 12 etapas. Yo no puedo aplicar el método STEAM en una sesión. Tengo que aplicar el enfoque STEAM, por lo menos, recomendamos nosotros, a lo largo de unas 2 o 3 unidades de aprendizaje, a lo largo del año escolar, para poder implementarlo de manera adecuada. El enfoque STEAM o el método STEAM no es una técnica. Usted no lo puede aplicar en una sesión. ¿Ya? Usted requiere lo idóneo, un año escolar. Un año escolar para aplicar las 12 fases de manera óptima. ¿Correcto? Entonces, un profesional que esté adecuadamente certificado en el método STEAM tiene que respetar las 12 etapas del método. Y ese es un estándar que establece la Asociación Norteamericana de Profesores de Ciencias. ¿Ya? Entonces, trabajamos de manera estandarizada internacionalmente para que no los estafen por ahí. ¿Ya? Queridos colegas, entonces ha sido un placer presentarles este diplomado en STEAM for Education. Quedamos listos y prestos para cualquier pregunta, duda e interrogante que ustedes tengan a bien formular.